María Fajardo de Perú. Le invitamos a pasar a la mesa de honor, por favor. La recibimos con fuertes aplausos. Al magíster Luis Becerra de Colombia. Aplausos para él, por favor. Al licenciado Alberto Rivas de Argentina. Aplausos también para él, por favor. Al licenciado Paolo Castro de Chile, que lo recibimos también con fuertes palmas, por favor. Bueno, dando inicio a las ponencias, son de 25 minutos cada una. Solicitamos medir el tiempo, por favor, a los ponentes para poder realizar ronda de preguntas posteriores de acuerdo a las dudas que se presenten en la sala de los presentes. Y invitamos, sin más preámbulos, al magíster Luis Becerra para el tema regulación neuroendocrina del apetito en la obesidad infantil. Lo recibimos con fuertes palmas, por favor. Ok, buenas tardes a todos. Mi nombre es Luis Miguel Becerra, yo soy nutricionista de la Universidad Nacional en Colombia, soy nutricionista clínico pediátrico y subespecialista en inmunología digestiva. Tengo una maestría en medicina biológica y hemotoxicología y soy candidato a doctor en nutrigenética y nutrigenómica. Tengo estudios de capacitación continuada de la Escuela de Medicina de Harvard y el Cleveland Clinic en Estados Unidos. Soy docente de gastroenterología y nutrición pediátrica en la Universidad del Valle y soy miembro de la Sociedad Española de Probióticos y Prebióticos. Lo que nos atañe en este momento es regulación neuroendocrina del apetito y en la obesidad infantil. No presento ningún conflicto de intereses para esta presentación, todas las tablas están citadas y todos los autores están cifrados. Entonces, dentro del temario que vamos a abordar desde la parte de la obesidad infantil, vamos a ver algo sobre epidemiología del sobrepeso y la obesidad en los países más importantes de Latinoamérica, en donde se presenta mayor incidencia de la patología, bases neurobiológicas del apetito y de la saciedad, algo sobre regulación neuroendocrina a largo plazo y a corto plazo, algo de las evidencias bibliográficas que podemos encontrar en referencia a la obesidad infantil, unas pequeñas conclusiones y el soporte bibliográfico. Entrando específicamente a la obesidad infantil, nos preguntamos si realmente esto es solo producto de la alimentación, si realmente como profesionales en nutrición, como especialistas en nutrición clínico pediátrica, estamos en presencia única y exclusivamente de problemas alimentarios, o si única y exclusivamente la restricción calórica nos puede dar el tratamiento ideal para un paciente que presente una obesidad como esta. Para mí es muy importante que todos los nutricionistas generales o especializados entiendan que es ante este tipo de casos en donde nosotros debemos entrar a tratar. Un niño de 10 años con 180 kilos, con un índice de masa corporal de 69. Este tipo de casos son los más importantes en los cuales nosotros debemos entrar a tratar. Y vamos a ver realmente qué es lo que está pasando y si estamos ganando o estamos perdiendo la batalla contra la obesidad. Cuando nosotros vamos a mirar epidemiológicamente cómo se está comportando el continente en referencia al sobrepeso y a la obesidad infantil, nos damos cuenta que estamos perdiendo la batalla. América es el continente más obeso que hay en el mundo. Y en relación a otros tipos de países y a otros tipos de continentes, nosotros encontraríamos que triplicamos y cuadruplicamos lo que puede presentarse en el África subsahariana, en la Asia del Pacífico, que son continentes en donde se presentan ciertos tipos de patologías por deficiencia más que por exceso. Pero si entráramos a Europa o entráramos al Oriente Medio, nos daríamos cuenta que lo sobrepasamos casi por el 100%.
Epidemiológicamente, cuando nos vamos al país más obeso del mundo, que es México, nosotros encontramos que hay una prevalencia mayor de obesos niños que de niñas, y encontramos que ya tenemos el 35% de adolescentes entre los 12 y los 19 años que presentan algún grado de sobrepeso o de obesidad. Y vemos índices severamente altos, como de que uno de cada 5 adolescentes presenta algún tipo de malnutrición por exceso, sea sobrepeso, sea obesidad. Es decir, que nosotros estamos entrando en una era en donde los adolescentes van a ser los obesos primarios, y en donde vamos a ver una incidencia de las enfermedades crónicas no transmisibles a más corta edad de lo que veíamos antes. Pasando a uno de los sistemas de salud más importantes que tiene el continente y a los que se ha referido como mejor y como garante de derechos, nosotros encontramos que en Chile también se está presentando una pandemia de la obesidad severa. En Chile nosotros encontramos que venimos desde el 2005 hasta el 2013, que son los últimos datos que tenemos consolidados, un aumento muy severo de 3 puntos porcentuales en la obesidad en lo que tiene que ver en edad pediátrica. Y encontramos que los lugares en donde más se relaciona la obesidad es en Magallanes, en Aysén y en Los Lagos. Y nosotros vemos una incidencia altísima en todas las poblaciones de Chile. Vemos que la población chilena se está convirtiendo en una población obesa, específicamente los que tratamos pediatría. Un aumento tan severo de 10 a 12% en los últimos 20 años nos da el indicio de que realmente nosotros como nutricionistas, como especialistas en nutrición clínico-pediátrica, no estamos haciendo lo que se debería hacer, o que lo que estamos haciendo no está dando el fruto que deberíamos tener. En América Latina nosotros encontramos que por quintiles Brasil, Bolivia y desgraciadamente Colombia y República Dominicana presentan los mayores índices de obesidad. Por ejemplo, en Colombia, de donde yo soy, iniciamos con el primer quintil en 3.5 y vamos ya más o menos en 7.3. Es decir, que las políticas de tratamiento efectivo de la obesidad que estamos teniendo en pediatría no son efectivas. ¿Por qué no son efectivas? Porque desgraciadamente nosotros en Latinoamérica nos vendieron la idea de que estábamos en una progresión epidemiológica, que estábamos en una transición de los problemas del primer mundo, de los problemas del tercer mundo a los problemas del primer mundo. Pero lo que nosotros no entendemos de manera adecuada es que estamos en un mosaico epidemiológico. Estamos en el peor estado en el que pudiéramos encontrarnos desde la parte epidemiológica, porque encontramos en la cama 1 a un paciente con desnutrición proteico-calórica tipo marasmo, y en la cama 2 encontramos a un paciente con obesidad mórbida infantil, en la cama 3 vemos un paciente con kwashiorkor, y en la cama 4 vemos un paciente que tiene diabetes tipo 2 a los 17 años, por colapso de la célula beta pancreática. Entonces nosotros como profesionales en nutrición y como especialistas debemos es fomentar el tratamiento integral de la obesidad infantil, y vemos que desgraciadamente nosotros hemos tenido una transición mezclada de procesos entre el déficit y el exceso, y que los profesionales sanitarios nos estamos volviendo demasiado simplistas y solamente efectivos sobre la sintomatología. Es decir, que para el médico, si el paciente tiene resistencia tisular a la insulina y tiene hiperinsulinemia y acantosis nigricans, la opción es la metformina, pero la metformina está contraindicada en pacientes pediátricos para ese tratamiento. ¿Cuál sería el ideal de tratamiento? El nutricional. Pero desgraciadamente los nutricionistas tenemos una ausencia en la política pública, tenemos una ausencia en el tratamiento, y en el tratamiento más a nivel de las bases neurobiológicas, de qué es lo que le pasa a mi paciente obeso y por qué es que le sucede eso. Cuando uno se atañe a la neurobiología y a lo que especifica el estado nutricional desde la parte neurobiológica, hace una diferencia muy grande que desgraciadamente muchas veces los mismos profesionales son carentes de diferenciar. Al hambre como una necesidad fisiológica presentada por un sentimiento que es imperioso y que es necesario de adquisición de alimentos. Diferente a lo que le pasa muchas veces al obeso. El obeso tiene una sensación de hambre moderada, definida como apetito, y que se caracteriza por un consumo muy específico y supeditado de gustos propios. Es decir, que el hambre se considera algo general y fisiológico, en lo cual dependen las hormonas y las enzimas, y el apetito es algo más de tipo conductual. En los obesos y en los pacientes pediátricos vemos una presencia mayor de apetito que de hambre. Existen varias teorías sobre por qué se produce el apetito en las personas y por qué se produce la saciedad. La primera teoría que nosotros teníamos era la de la contracción gástrica, en la cual pues se fundamentaba en que el apetito se producía por una contracción del estómago.
Cuando se inician a realizar las primeras gastrectomías y se saca el estómago del paciente, específicamente el paciente pediátrico, se dan cuenta de que el paciente aún sufre de hambre. Entonces la teoría de la contracción gástrica se reevalúa. La teoría de la insulina decía que los aumentos de la insulina eran los que generaban el apetito. Entonces en los pacientes en los cuales había una hipoinsulinemia, se generaba este tipo de apetito. Es decir, que no estaba meramente regulada por la insulina y se descartó como teoría. La teoría glucostática de Mayer, en la que las concentraciones bajas de glucosa generaban hambre, se reevaluó en la medida en la que las personas con hiperglicemia, es decir, las personas que tienen un aumento de la glicemia, específicamente en pediatría por encima de 120, lo consideramos ya como una hiperglicemia, en ese tipo de pacientes también se desarrollaba el apetito. Es decir, que las concentraciones de glucosa no son los únicos indicativos. La teoría lipostática de Kennedy nos decía que el aumento de los ácidos grasos sobre el hipotálamo producía hambre. Pacientes sin hipotálamo tienen hambre y apetito. La teoría de la termorregulación nos decía que la disminución de la temperatura corporal generaba el hambre. Y en climas cálidos generalmente se han dado patrones de tratamiento nutricional en donde el hambre y el apetito se disregula con personas que tienden a vivir en países en donde la temperatura es mucho más baja. Vamos a ver ahorita la contrarregulación de eso. Y lo que nosotros en este momento avalamos como una teoría propia de por qué el ser humano tiene hambre y tiene saciedad es la teoría de la regulación neuroendocrina. Esta teoría que nos dice que las hormonas orexigénicas y anorexigénicas son las que me generan hambre en el hipotálamo. Es decir, que somos un sistema complejo entre que una hormona produce apetito y otra hormona lo suprime. Las fases de la alimentación, cuando se las preguntamos a una persona que no es profesional en nutrición, teóricamente diría que se inician cuando la persona consume el alimento, cuando lo inicia a masticar y cuando entra a la cavidad oral. Nosotros como nutricionistas sabemos que el inicio de la alimentación se da en el cerebro, en la fase cefálica de la alimentación, que un ejemplo muy específico cuando formamos a los médicos en etapa de pregrado sobre nutrición es explicarles de lo que sucede cuando uno pasa por una panadería. El oler el pan y la sensación del olfato es lo que hace que se inicie la salivación y que se inicie la producción de ácidos gástricos. Esa es considerada como la primera parte de la alimentación. La segunda fase de la alimentación es la que tiene que ver ya con la ingesta de los alimentos y cuando entran a la cavidad oral. Cuando entran a la cavidad oral, las fibras aferentes y el tronco vago hacen que por movimiento sensor esas fibras secretoras produzcan enzimas a nivel gástrico. Pero no solamente es a nivel gástrico, sino también a nivel del esófago y del intestino proximal. Entonces, ¿qué encontramos nosotros ahí? Que hay una fase cefálica mediada por el nervio vago, que es el 10º par craneal. Este nervio y esta función parasimpática excita la producción de pepsina y de ácido gástrico. Esta fase gástrica se caracteriza porque hay unos reflejos nerviosos, unos reflejos vagales y una estimulación propia de la gastrina. Es lo que sucede cuando el quimo, que es el alimento que ya ha sido tragado y que está en contacto con los jugos gástricos, empieza a hacer efecto. Entonces nosotros sabemos que el estómago es una víscera hueca y que es una prolongación y es una dilatación del tubo digestivo. Eso lo vemos desde la embriología y desde el desarrollo enteroinmune. Vemos que este estómago tiene un relacionamiento específico con el intestino delgado, en donde hay mecanismos nerviosos y mecanismos hormonales. Es decir, que el proceso de alimentación y de tragar los alimentos y digerirlos es una fase muy compleja entre sistemas hormonales, sistemas nerviosos, sistemas neuronales y el alimento propio. El centro de control del apetito y cómo es que yo regulo la ingesta de alimentos específicamente en el paciente pediátrico, pues la encontraríamos más desde el centro de control del gasto energético y de la reserva grasa. ¿Qué es lo que sucede en el centro de control? El cerebro tiene un mecanismo de regulación y de contrarregulación que está dado por el sistema nervioso central. Este sistema nervioso central lo activa de dos maneras: desde los mecanismos que llevan la información de control y desde las hormonas que se generan desde ese mecanismo de control. Es decir, que la alimentación es un sistema recíproco, que recibe información y que da información al tracto gastrointestinal. Cuando hablamos nosotros de la regulación específicamente neuroendocrina del apetito y del hambre, nosotros vemos que estamos enmarcados en un sistema anabólico y en un sistema catabólico. El sistema anabólico es el que nos da el hambre y el apetito, y el sistema catabólico es el que nos da el llenado y la saciedad. En un mecanismo de regulación y de contrarregulación a corto plazo, nosotros encontramos una regulación directa. Cuando entramos a una regulación a largo plazo, vemos que los péptidos orexigénicos empiezan a jugar un papel mucho más importante.
Y algo importantísimo aquí, los señales que